último bloque ya de Foro Médico. Pasa rapidísimo, doctor. Ya estamos terminando el programa en un ratito. Sí. Y bueno, y hablando de este tema muy, muy importante y que no hay que minimizarlo, no hay que subestimarlo. Ya escucharon al doctor. Y en un país donde tenemos altas temperaturas, es increíble que haya gente que te diga de repente, yo no tomo agua. Pero lo he escuchado, no sé si vos lo has escuchado, en consultorio me imagino. Es común, lastimosamente es común. Y es algo que debemos cambiar. Totalmente. Debemos cambiar. El consumo de agua es fundamental. Y en las temporadas de mayor temperatura, mucho más. ¿Cuánto es lo recomendable con 37 grados, que es nuestro estándar esta noche? Mira, lo recomendado es al menos 2 a 3 litros de agua por día. Ahí un tema interesante es que no debemos esperar tener sed para consumir agua. A veces, ¿qué ocurre? Una persona está trabajando toda la mañana, mucho trabajo, no se puede dar una pausa y recién después del almuerzo a la siesta toma 1 litro de agua. Eso no es tan adecuado. Uno tiene que tratar de encontrarse pausas para ir hidratándose. Recuerden de que el golpe de calor es básicamente el aumento de la temperatura que el organismo no puede refrigerarse. Y si uno no está hidratado y se expuso al calor en horarios de la mañana, ya no le sirve que tome horas después porque puede tener un golpe de calor. Entonces, la hidratación es fundamental, la prevención de la deshidratación es fundamental. ¿Y cómo hacemos esto? Consumiendo agua. ¿Cuánto? De 2 a 3 litros por día. Obviamente puede haber alguna recomendación distinta si una persona tiene recomendado restricción de líquidos, pero básicamente ese es el rango que hay que manejar. Entre las recomendaciones que tenemos para las personas que no sufren de ningún tipo de enfermedad crónica, que tienen una vida sana, por decirlo entre comillas, ¿cuáles son las recomendaciones? Y para las personas que están bajo tratamiento o que tienen algún antecedente de ACV o de problemas de infarto, entonces me lo dividís entre dos para que la gente pueda tenerlo bien clarito, doctor. Bien, claro. En las personas que no tienen una enfermedad, diría ese es el número, entre 2 a 3 litros de agua por día. Si una persona tiene mayor sudor, porque eso ocurre, hay personas que sudan más de lo normal. O si hace actividad física. Mucho más. A ver, en cuanto a la actividad física, de hecho, si uno se va y busca, hay planillas de acuerdo al peso de uno y de acuerdo al tipo de actividad de uno, cuánto debe consumir agua antes de hacer actividad física. Incluso 1 hora, 2 horas antes de la actividad física, por ejemplo, uno debe consumir mínimamente medio litro de agua para hacer la actividad física. Mira. No es recomendado el hacer la actividad física y después reponer. Muchas veces la reposición yacemos sobre un órgano que está trabajando de más. Entonces, como bien dijiste, la prevención es fundamental. Entonces, una persona que no tiene una comorbilidad, no tiene una enfermedad, entre 2 a 3 litros de agua por día, y si va a hacer actividad física, consumir antes de la actividad física. Y durante la actividad física también es bueno ir tomando un poco, hidratándose. Obviamente también, y más va a depender si esa actividad física es más intensa, es en un horario con exposición al sol, es un día con temperaturas altas, ahí mayor consumo es necesario. Y en las personas que tienen una enfermedad, no cambia mucho en la cantidad, o sea, capaz que pueda hacer la misma cantidad, capaz que la misma recomendación antes de hacer una actividad, pero pueden haber casos particulares como una insuficiencia cardíaca en donde nosotros tenemos que restringir los líquidos, o una falla en los riñones en donde ya no tienen un adecuado funcionamiento en los riñones y se restringe la cantidad de líquidos. Ahí uno podría decir que la cantidad es menor, pero habitualmente a todas las personas recomendamos entre 2 a 3 litros de agua por día. ¿Y los niños, doctor? Los niños es igual, ellos tienen que consumir líquido, capaz que no van a llegar a 3 litros por su mismo peso. Pero hidratarlos permanentemente. Permanentemente, es fundamental. De vuelta, acá no hay que esperar tener la sed para hidratarse. Exacto. Tiene que ser antes. Ya. Bueno, eso hablamos en cuanto a hidratación. Ahora en cuanto a actividades, una persona con comorbilidad, ¿qué es lo que no debe hacer? Bien, principalmente hacer una actividad en un momento de una ola de calor. De ahí lo que hablamos durante el programa. Sí. Fundamental la alarma. Debemos, si no nos transmiten, poder reconocer de que si hay pronóstico de ola de calor y yo tengo una comorbilidad, no debo hacer actividad física o tiene que ser
mucho menor, cuánto menor, la mitad o un tercio de lo que estaba predispuesto. Si yo tengo recomendado hacer 30 minutos de actividad física, capaz que lo tenga que dejar en 15 o en 10 minutos y en un horario fuera de las 10 y 17 horas, que es el horario donde hay mayor sol, sí. Y hacerlo probablemente en un lugar refrigerado. Entonces, todas esas recomendaciones tienen que ser hechas, por eso creo que es fundamental el reconocer. Hay pronóstico de ola de calor, yo debo hacer modificaciones. De prevención, como hablamos en la hidratación, pero sí voy a hacer actividad física, tiene que ser mucho más regulada o con pausas, y si tengo una condición, mucho más aún. ¿Y las personas que tienen antecedentes de accidentes cardiovasculares? Cerebrovasculares, perdón. Claro, se aplica un poco lo mismo. O sea, que no hay algo específico que yo le tenga que decir a ese grupo de personas que tengan que hacerlo, pero sí, de vuelta a reconocer lo mismo que hablamos durante el programa, si consumen diuréticos, mucho más cuidado. No cambiar la medicación, obviamente, pero sí tener más cuidado y capaz tener que consultar con su médico si puede consumir más porque está tomando un medicamento que tiene un efecto negativo en la respuesta del organismo cuando hay un golpe de calor. O sea, todos estos detalles siempre es importante debatir con el médico cuando va a la consulta. Parecen preguntas sencillas, pero es fundamental porque te marca cómo vas a reaccionar. Claro, porque no es lo mismo un paciente que se va a hacer una caminata a un lugar que tuvo un antecedente de ACV en un día que hay ola de calor que una persona que no tuvo un antecedente de ACV, por ejemplo. Correcto, entonces, y esa persona capaz tiene que hacer en un horario distinto o no hacer en los días donde hay ola de calor. Quedarse en casa, en ambiente refrigerado quizás, porque el moverse también es algo que nos dicen los médicos. Entonces van a decir, bueno, pero no dicen que nos muevan, no dicen que no nos movamos, pero hay situaciones en las que uno tiene que tomar decisiones diferentes. Muchas veces ocurre justamente eso. Uno tenía recomendado hacer actividad física porque tiene una condición, lo hizo y ocurrió una situación. Claro. Pero ocurrió en una situación donde hay una ola de calor. Claro. Por eso es fundamental, creo yo, tener que el servicio de meteorología nos diga alarma. Hay países donde lo ponen por números, por colores, así mismo. Y uno dice, ojo, hay ola de calor, color amarillo. Es fundamental que eso no se puedo instale, salir a caminar ese día. Es fundamental que eso se instale en Paraguay. Ahora, en relación a la alimentación, que también es muy importante, y sobre todo para pacientes con comorbilidades, reducir la sal, después otras cosas que podamos recomendar. Principalmente, claro, en la época de ola de calor, todos los alimentos que son más lentos, carnes, comidas muy copiosas, en donde la digestión va a ser más lenta, probablemente también tengo que reducir, porque es un mayor riesgo que una persona consuma una cantidad importante, por ejemplo, de carne en una época de ola de calor, porque toda la sangre, todo el organismo va a estar centrado en tratar de digerir ese alimento. Entonces también es una recomendación no tener una alimentación muy copiosa en esos días. Claro, disminuir, de repente comer más verduras, más frutas, ¿sí? Y todo, digamos, siempre con la hidratación. Como hablamos, es un pilar fundamental en la prevención del golpe de calor. ¿Tuviste muchos casos de pacientes con problemas en este tiempo que ha subido mucho la temperatura? Sí, la verdad que coincidió un poco con esta primera ola de calor que tuvimos finales de noviembre. Tuve casos de internación por pérdida de la conciencia por golpe de calor. Imagínate. Y ocurre, es algo que ocurre. ¿Y cuál es la franja etaria? Bueno, en mi caso particular, al ser cardiólogo, manejo personas más de más edad, más de 65 años y con muchas comorbilidades. Pero entonces, por eso, porque para ese tipo de público también es el que me gusta llegar, porque son los más caprichosos, doctor, en serio. A ellos les decís que no tienen que hacer y lo hacen. Sí, pero está bien, estoy de acuerdo. Pero... Claro, porque viste que cuando sos adulto vos tenés la razón. Está mal que tu hijo te quiera decir, bueno, no tenés que irte a tal lugar. Entonces se enojan y se van y terminan descompensándose. Tal cual, pero de vuelta creo que caemos un poco en lo mismo, pero tampoco lo alarmamos. Claro. Y no hay una recomendación oficial. Claro, porque si escuchan en la tele, ahí se van a quedar. Ahí van a quedar. Esa es la solución. Ok, yo escuché esto, hay una alarma de ola de calor, yo en esa ola de calor no puedo hacer esto y no va a hacer. Ya. ¿Qué es lo que tratamos de hacer con estos programas? Finalmente, doctor, porque ya me marcan la pausa, la presión arterial, ¿cuánto tiene que ser la normal?
sea la edad que sea, porque antes se hablaba de que cuando más adulto uno era o cuando ya estaban en una etapa de ancianidad ya podía ser mayor la presión arterial. Esto se ha descartado, tengo entendido, claro. ¿no? De hecho, a ver, las personas mayores y muy mayores, encima de 70, 80 años, sí pueden tener la presión un poco más alta. Pero la presión en todos tiene que ser menos de 140/90, o sea, menos de 14/9. 14. Eso menos. Menos. Encima de 14/9 es hipertensión y hay que tratarlo. Ahora bien, cuando uno empieza el tratamiento, el objetivo es que esa presión baje a menos de 14/9. Lo único que es un poco negociable aún es que en las personas muy mayores uno puede ser un poco más lento en el descenso. O sea que si yo empecé un tratamiento en una persona de 80 años y a la consulta está todavía en 15/9 o 15/8, pero no lo tolera muy bien la medicación, le genera algunas alteraciones, ok, yo puedo dejar ahí, porque no tolera. Pero el objetivo en todos es que baje menos de 14/9. En ese caso, ¿se trataría de que el cuerpo está adaptado a ese tipo de presión ya? Sí, y le daría más tiempo, buscaría una asociación con otros fármacos para tratar de ir más lento, pero igual el objetivo es que esté menos de 14/9 en todo el rango de edad. Muchísimas gracias, doctor, por tu tiempo. Lilian, un placer como siempre, así que a las órdenes para hablar de estos temas interesantes. Fue muy instructiva esta charla y yo sé que la gente del otro lado la va a reaprovechar. Doctor, ¿atendés en dónde en particular? ¿Atendés? Siempre estoy en la Clínica Villamorra del Sanatorio Migone. Sanatorio Migone. ¿Tenés red social? No. Todos los médicos, pero porque trabajan muchísimo. ¿Qué tiempo van a tener ustedes? Y tampoco pueden estar con un community manager. Algunos lo tienen, ¿eh? Algunos tienen, Algunos lo tienen, sí. Así es. Bueno, gracias, doctor. Muchas gracias, Lilian, por la invitación. Y nosotros nos vamos agradeciendo, como siempre, a Bioetic Pharma Calidad e Innovación, también a NutriSlim, Clínica NutriSlim, por el tratamiento ortomolecular, a Emi Cofier por el peinado, a todas las chicas, a Mónica Candia por las manitos, a Jazmín Torres por el maquillaje, al doctor Bruno Valmelli por el tratamiento de mi rostro y a ustedes agradeciéndoles como siempre la compañía y bueno, y la propuesta es encontrarnos el próximo jueves a partir de las 22 aquí por las pantallas del canal.